entre paréntesis, ovinos, ovejas, cabras, ¿ya? Obviamente ahí también están los bovinos. Aquí vendría a ser bovinos, ovinos, cabras, bueno. Y hospedadores secundarios, o sea que también reúnen las condiciones para alojar a ese parásito, pero en menor grado, como ciervos, venados, cerdos, caballos e incluso el hombre. Entonces, aquí hay un claro ejemplo. Fasciola hepática puede tener hospedadores principales y secundarios. También tenemos los hospedadores de transporte, entre paréntesis paraténico, es lo mismo, es un sinónimo. Un hospedador de transporte o paraténico es aquel que alberga la fase infectante de un parásito, pero sin que exista desarrollo a parásito adulto. Por lo tanto, este debe ser consumido por el hospedador definitivo para continuar el ciclo biológico. Por ejemplo, los roedores. Es decir, este roedor es un hospedador de transporte nada más para un parásito, por ejemplo, en este caso el toxocara. Este ratón o este roedor es un hospedador de transporte para este parásito. Es decir, que la fase infectante de este parásito, porque obviamente no, ya vamos a ver después, no todos los estadios de este parásito son infectantes. Cuando este hospedador hospeda la fase infectante de este parásito, sin que se desarrolle parásito adulto, solamente este toxocara va a seguir o a continuar su ciclo de vida o su ciclo evolutivo o llamemos su ciclo biológico cuando otro animal consuma o sea, cuando el hospedador definitivo de este parásito consuma la fase infectante, o en este caso ya el hospedador de transporte. Entonces, si recuerden, el hospedador de transporte aquí no va a tener ningún cambio el parásito. En él va a estar solo la fase infectante, pero a este hospedador no le va a causar daño. Es solo un medio para llevar el parásito a otro hospedador. Un hospedador falso, en cambio, va a ser aquel que puede alojar al parásito, pero este no llega a su madurez sexual. Dicho de otro modo, la Dirofilarin-mitis que hablábamos es el famoso llamado gusano del corazón. En el hombre se localiza en los pulmones, pero no llega a su madurez sexual y se queda con un tamaño, digamos, un tamaño menor, de 3 a 4 centímetros de longitud. Pero en otros, eso vendría a ser un hospedador falso cuando se localiza en el hombre, en los pulmones del hombre. Porque en los pulmones del hombre no va a llegar nunca a su madurez sexual. Acuérdense que es un parásito que lo podemos encontrar en el corazón de perros y de gatos. Pero en el hombre, al localizarse en los pulmones, no va a llegar a su madurez sexual. Por tanto, para la Dirofilarin-mitis, el hombre va a ser un hospedador falso. Porque si bien le puede brindar alojamiento, pero este no va a llegar a madurar. Entonces, para él va a ser un hospedador falso. Un hospedador reservorio es un hospedador, entre paréntesis decimos, no perteneciente a la misma especie del hospedador definitivo, que puede ser infestado y pasar la infestación a otro hospedador.
Bueno, aquí estamos un poquito más complejos, ¿no? Pero acuérdense de lo que dice como nombre, un hospedador reservorio. Es aquel que puede ser infestado y pasar la infestación a otro hospedador. No es lo mismo que el de transporte, porque acuérdense que el de transporte puede albergar a la fase infectante del parásito, pero en él no va a producirse ningún daño. En cambio, en los reservorios, cuando buscan cuando los parásitos de hospedadores reservorios buscan a estos, pueden ser infestados y pasar la infestación a otro hospedador. Por ejemplo, aquí hay otro ejemplo, el Trypanosoma cruzi. Estos vendrían a ser los hospedadores reservorios, animales silvestres como armadillos y zarigüeyas. Estos, digamos que del hospedador definitivo puede pasarse la infestación a otros hospedadores que no tenían nada que ver. Entonces estos se van a convertir en hospedadores reservorios. ¿Estamos hasta ahí? ¿O están ahí se hicieron un poquito, se confundieron en algo? ¿Estamos bien ahí o hay alguna pregunta hasta aquí? Sí, estamos bien, doctora. Sí, doctora, estamos bien. Ya, igual, si hasta ahorita hay mucha teoría, bueno, vamos entendiendo estos conceptos poco a poco, ¿ya? Espero que mañana de pronto podamos hacer algo más interactivo para recordar estos términos y se les grabe más, ¿ya? Vamos a ver la siguiente. Bueno, aquí vienen estos últimos dos términos que son sumamente importantes en cuanto a tipos de hospedadores, los intermediarios y los definitivos. El intermediario es un hospedador que se caracteriza por albergar etapas evolutivas de un parásito. Bueno, esto ya es, a ver, o es un parásito metasuario y donde los protozoarios llevan a cabo la reproducción asexual. Bueno, esto lo vamos a entender un poco mejor cuando hablemos de este tipo de parásitos, los protozoarios. Para eso hay todo un capítulo después, pero entendamos que un hospedador intermediario va a ser el que se caracteriza por albergar etapas evolutivas de un parásito metasuario y donde los protozoarios llevan a cabo la reproducción asexual. En el hospedador definitivo, en cambio, la diferencia es que los protozoarios llevan a cabo una reproducción sexual. Aquí la diferencia es nada más el tipo de reproducción que llevan los protozoarios, dependiendo de en qué hospedador se encuentren. Cuando hablamos de intermediario, los protozoarios van a llevar a cabo una reproducción asexual. Y en los hospedadores definitivos, los protozoarios llevarán a cabo una reproducción sexual. Esto, como les dije, no nos vamos a hacer confundirnos mucho aquí porque de esto hay todo un capítulo en otro, exactamente con uno de los parásitos dentro de sus sílabos. Entonces, hasta ahorita solo necesitamos saber eso. Bueno, esto sí es sumamente importante también. ¿Cuáles son las asociaciones parasitarias? ¿A qué nos referimos con esto? Su nombre lo dice, ¿no? Asociaciones parasitarias. Ahí estamos hablando de
un trabajo en conjunto, ¿no? Entre dos o más parásitos. Pero hablemos de dos parásitos que están trabajando en conjunto o se asocian para un mismo fin. En el caso de, aquí hay tres tipos de asociaciones parasitarias. El mutualismo es en donde los dos miembros se prestan mutua ayuda. Por eso llamamos mutualismo. Los dos miembros se prestan mutua ayuda. Pueden separarse y seguir viviendo cada uno por su cuenta. En el comensalismo, el uno se nutre de lo que al otro le sobra. El comensalismo, el uno se nutre de lo que al otro le sobra. Esto es más o menos como cuando estamos en un comedor, ¿no? Y llamamos a las personas que van a comer al restaurante comensales. De ahí pues el nombre de comensalismo. El uno se nutre de lo que al otro le sobra. Y simbiosis, en cambio los dos miembros se prestan mutua ayuda, pero no pueden vivir separados. Aquí hay una diferencia con mutualismo, que también los dos miembros o los dos parásitos se prestan ayuda mutua, pero en el caso del mutualismo, cada uno puede seguir con su camino y en la simbiosis no pueden simplemente. Otro concepto importante es vector. ¿Qué es un vector? En parasitología, un vector es un artrópodo u otro animal invertebrado que transmite el parásito al huésped. Aquí entre paréntesis, por inoculación al picar, por depositar materia infectante en la piel o mucosas, o por contaminar alimentos u otros objetos. Entonces, ¿qué diríamos que es un vector aquí? Por ejemplo, aquí tenemos las moscas. Un ejemplo, las moscas de esta especie, Stomoxys calcitrans, transmiten la abronematosis. Entonces, en parasitología, las moscas vendrían a ser un vector porque transmiten el parásito que llevan, digamos, dentro, el que produce la abronematosis, transmiten el parásito al huésped. La garrapata también cuenta, señorita, con lo que hacen la babesia. Claro, sí. Esa vendría a ser dentro de las que están aquí, las posibilidades dentro de las que están aquí, dentro del paréntesis, vendría a ser por inoculación al picar, ¿no? Precisamente. Exactamente, la garrapata también vendría a ser un vector dentro de parasitología, porque inocula el microorganismo al picar al animal, pues, ¿no? Bueno, miren aquí otro ejemplo, miasis, se producen por la parasitación de los tejidos por larvas de moscas. Por ahí uno de sus compañeros pues también mencionó las moscas, ¿no? Y sus larvas son las que van a producir netamente la miasis, que comúnmente llamamos gusanera, pero este es el término correcto, miasis. ¿Ya? Entonces aquí el vector vendría a ser las moscas, porque son las moscas las que van a permitir que de las moscas salgan las larvas y a su vez las larvas parasitan los tejidos y tenemos finalmente una miasis, ¿no?
Las moscas pues dejan sus huevos y de los huevos salen las larvas. Entonces aquí vendría a ser, ¿por cuál de estas opciones ustedes creen? En el caso de las moscas. Vector. En esto que les muestro entre paréntesis, eh, digamos que son las acciones que realizan los vectores sobre otro animal, ¿no? Para llevar o transmitir el parásito. En el caso, por ejemplo, de las moscas, ¿cuál de estos ustedes creerían que es su acción? El vector. Bueno, el vector vendría a ser la mosca, propiamente. Claro. Pero ¿cuál de todas estas opciones que le pongo aquí entre paréntesis es la que la mosca llevaría a cabo para poder Depositar materia infectante en la piel. Exacto, sí. En la piel o netamente en las mucosas, ¿no? Acuérdense que las moscas se ven atraídas siempre por eh, heridas abiertas o lugares donde hay secreciones o mal olor, generalmente en las mucosas. Bueno, la piel también. Entonces, esta vendría a ser la acción principal, ¿no? Por depositar materia infectante en la piel o mucosas. Porque estas moscas van a depositar ahí, en esos sitios, sus huevos. Y de ahí saldrán las larvas y vendrá la miasis propiamente. Muy bien. Bueno, chicos, a ver, nuestra reunión empezaba 10 a alguien que me ayude con los horarios, ¿no? De 10 a 11, de 11 a 12 era, ¿no? Y de ¿tenemos una media horita de receso o cómo se han manejado cuando les tocan estos horarios? De 12 a 2 y media, ¿cierto? Ya. Entonces, ¿están de acuerdo si hacemos una pausita a las 12? ¿Nos vemos 2 y media otra vez? ¿O nos vamos de largo hasta la 1? Para que tengan su media hora de receso hasta la 1 y media. ¿O prefieren ahorita? No, para poder almorzar. Pues. Sí, yo comprendo, por eso les estoy consultando. Entonces, nos retiramos a las 12 y nos volvemos a ver 12 y media, ¿les parece? Sí. No se conectan, ¿no? Que después ya se van a soñar. Ya, bueno. Déjenme ver qué más nos falta para seguir aquí. Ya, bueno, vamos a ir poco a poco, ya sin apuro. Ya, entonces, ahorita, bueno, faltan 10 para las 12, ya a las 12 nos vamos, nos conectamos 12 y media otra vez, y de ahí hasta la 1 y media, ¿ya? Voy a hacer de pronto un par de preguntitas al regreso para que entonces estar de acuerdo si ha quedado todo claro o hay alguna inquietud, ¿ya? Eso lo contaremos como actuación en clase, ¿ya? Entonces, yo creo que mejor para poder repasar lo que hemos hablado ahorita y ver qué preguntas les haré a nuestro regreso, nos despedimos ahorita y nos vemos 12 y media. ¿Les parece? Listo, doctora. Sí, mi. Sí, Sí, señora. doctora. Parece bien. Bueno, chicos, verán, se vuelven a conectar. Sí. Se me
Ya listo, entonces 12:30 nos vemos. Hola chicos, ya estamos de regreso. Hola, Miss. Bien, ya están bien comidos. Hola, hola. Sí, ya estamos comeditos ya. Para seguir con la clase. Nos queda una horita para poder terminar las diapositivas de hoy. Decido mejor que mañana, pues como parte de nuestro taller les tendré espero poder hacer las preguntas que les dije, ¿no? Para que participemos todos en clase. Para ver si lo que vemos hoy se les hace fácil recordar mañana. Hoy día me comprometo a ayudarles haciendo un pequeño cuadrito sinóptico de cada, de las clasificaciones que hemos visto, ¿no? De los tipos de hospedadores, de los parásitos, para que no se vayan a confundir y lo tengan como más claro. Entonces, todo ese documento se los voy a enviar esta noche, ¿ya? Para que lo revisen y mañana, pues, eh, hacemos el taller y vemos otras cosas más. ¿Ya? Miss, ¿va a subir las diapositivas de ahorita? ¿Cómo? ¿Va a subir las diapositivas? Sí, sí, sí. ¿Está Ay, bien? gracias. A ver, espérenme, ya voy a compartir. Ya están todos, me imagino. Listo, bueno. Continuando entonces, uh, bueno, ahorita me están ya escuchando, ¿no? Supongo. Sí, Miss, sí se le escucha. Bien, entonces, continuando con lo que estábamos viendo, ahorita vamos a ver acerca de los ciclos biológicos. ¿Qué es para ustedes un ciclo biológico? En este caso hablando de los parásitos. Ya lo hemos venido hablando un poquito. Las actividades que va a realizar en su tiempo de vida. Sí, o sea, prácticamente cómo va evolucionando, ¿no? Desde que, como si fuéramos nosotros, nacemos, crecemos, nos reproducimos y bueno, después eh, el final del ciclo, ¿no? Como un Entonces, periodo de cambio, así, como que... sí, o sea, ciclo biológico, el ciclo de vida prácticamente del parásito. Bueno, dicho de otro modo, también puede ser ciclo evolutivo o ciclo de vida o ciclo biológico, como quieran llamarlo. Y eso son sinónimos, ¿no? Bueno, vamos a ver que hay varios tipos. Ahí en la pantalla están el que es un ciclo indirecto, el directo, complejo y simple. El ciclo indirecto es aquel que se caracteriza por tener hospedadores intermediarios para completar el ciclo biológico. Aquí hay algunos ejemplos. Solo mantenga claro eso, que el ciclo indirecto, el que necesariamente el parásito tiene que tener hospedadores intermediarios para poder completar su ciclo biológico, como en el caso de la Dirofilaria y el Dipilidum. ¿Alguien se acuerda, perdón, el nombre y en este caso, digamos, el apellido, mejor dicho, el de la especie de la Dirofilaria? Una que mencionamos, no SPP, sino Dirofilaria y tiene otro nombre, comúnmente llamado gusano del corazón. Inmitis. Sí, mitis. Y de Dipilidium vimos el Dipilidium caninum, ¿no? Bueno, son ejemplos. Otro ciclo biológico es el directo. En cambio, la diferencia es que este no requiere hospedadores intermediarios. Todo el ciclo biológico se lleva a cabo en el hospedador definitivo. Aquí están dos parásitos redondos como el ancilostoma y el trichuris.
Entonces, dentro del ciclo indirecto y el directo, ahí ya hay dos diferencias, no bien claras. El indirecto quiere decir que el parásito necesariamente debe tener hospedadores intermediarios para completar su fase de vida, ¿no? Y el directo no requiere hospedadores intermediarios. ¿Se acuerdan que habíamos dicho como hospedadores intermediarios? Aquí está que el intermediario es un hospedador que se caracteriza por albergar etapas evolutivas de un parásito. En el caso de los protozoarios, muy comunes es, por ejemplo, la babesia. La babesia es un protozoario. Llevan a cabo la reproducción asexual. Y un hospedador definitivo, en este se alberga el parásito, pero en su forma adulta. El de acá es en etapas evolutivas, o sea, antes de llegar a ser parásito adulto, y donde los protozoarios llevan a cabo reproducción sexual. Bueno, continuando, otro tipo de ciclo biológico es el complejo. En este, el parásito lleva a cabo migraciones en el hospedador para completar su ciclo biológico, como Toxocara y Fasciola. Son ejemplos. Entonces, complejo porque el parásito necesita llevar a cabo migraciones en el hospedador para completar su ciclo biológico. Y lo contrario, el simple, no se llevan a cabo migraciones en el hospedador, como este parásito cistoisospora. Antes, este parásito lo conocíamos bien como coccidios. En la diapositiva que le mostré de clasificación elemental está como coccidios. Ese es un nombre, digamos que se le daba antes, este ya es un término más actual. Bueno, hasta ahí estamos bien. Esto es súper importante, las vías de contagio de los parásitos. ¿Cómo es que llegan a infectar a nuestros animales? Una de las vías es la vía oral. Como ya mencionamos antes, se puede producir por el consumo de agua y de alimentos contaminados. Obviamente con huevos de parásitos. También, miren, por lamer paredes o pisos del establo. En ejemplo, ancilostomas, toxocaras y giardias. Las giardias también son considerados parásitos zoonósicos. Entonces, la vía oral es una de las vías más comunes que se pueden llevar a cabo. Otra vía de contagio es la vía sanguínea, es decir, por medio de fómites, transfusiones sanguíneas y vectores. ¿Recuerdan qué son fómites? Algo carente de vida. Sí, exacto. Cualquier objeto inanimado que sirva como un vehículo de un microorganismo, ¿no? De un lugar al otro. Bueno, mucho se ha hablado de esto de los fómites. Por ejemplo, para que se llegue a contagiar a un paciente por vía sanguínea por medio de un fómite, puede ser por medio de jeringuillas, miren ahí, transfusiones sanguíneas, ¿no? Cuando no descartamos apropiadamente que un paciente, antes de que sea donante de sangre, pues es una forma también muy común de poder transmitir parásitos.
Cuando no descartamos, mejor dicho, que el animal que va a donar sangre esté libre de microorganismos o parásitos sanguíneos en este caso. Bueno, y vectores, como habíamos hablado hace un momento, ¿no? Mosquitos, moscas, garrapatas, pulgas. Bueno, un ejemplo aquí, claro, la Dirofilaria por la picadura de un mosquito de un perro infectado a un perro sano. Las babesias, en cambio, por la picadura de una garrapata infectada. Otra vía de contagio de parásitos es la vía respiratoria, aunque esta es muy poco frecuente, netamente se hace por inhalación. Un ejemplo de esta es la que lleva a cabo el parásito Enterobius vermicularis, comúnmente llamados como oxiuros. Otra vía de contagio es por contacto directo. Por ejemplo, los ácaros, Sarcoptes scabiei, netamente por contacto directo. Por eso este tipo de sarna, recuerden que es altamente contagiosa, es transmisible a los humanos. Y bueno, este es un claro ejemplo. Otra vía de contagio, la vía percutánea. Hace un momento hablábamos justamente de este tipo de vía de contagio a través de la piel, cuando las larvas que están quedándose pues, libres en el ambiente, penetran por donde la piel es más fina y desprovista de pelo. Por ejemplo, mamas, como bien una compañera suya mencionó, axilas y la cara interna de las piernas. Un ejemplo de esto, los estrongiloides y ancilostomas. Los ancilostomas también pueden tener digamos, también pueden ser zoonósicos, y esto es muy común también que ocurra este tipo de contagio a la gente, principalmente cuando hay niños que andan descalzos encima de la tierra, donde han defecado animalitos infectados de estos parásitos. Entonces, por medio de la piel también puede ocasionarse el contagio. Bueno, otra vía de contagio, la peroral mucosa. Esto es cuando las larvas penetran netamente por la mucosa de la boca, faringe y esófago. Entonces, en percutánea hablamos netamente de piel, contagio a través de la piel. Y la vía peroral mucosa es netamente a través de las mucosas. En este caso, boca, faringe y esófago. Hablamos, claro está, de solo este tipo de mucosas porque la vía sería oral, ¿no? Pero por las mucosas. Ejemplos, estrongiloides y ancilostomas también. Otro tipo o otra vía de contagio vendría a ser la vía sexual. El contagio se produce durante el coito, o dicho de otro modo, durante el acto sexual o la monta, por ejemplo, las tricomonas. Estas son poco comunes, pero se pueden encontrar en la vagina de las hembras y en la uretra de los machos. Otra vía de contagio también muy, pero muy común es la vía prenatal intrauterina. Es decir, los parásitos se enquistan en los músculos de las hembras y en la última semana de gestación por acción hormonal se disuelven estos quistes y las larvas infectan a los fetos.
Imagínense eso, ¿no? O sea, estando dentro los fetos, pues todavía dentro del útero, evidentemente antes del nacimiento, ocurre que las larvas infectan a los fetos. Cuando estas bueno, pues salen de los quistes que están en los músculos de las mamás en la última semana de gestación. Y eso da paso a que los cachorros ya nazcan infectados y en pocas semanas tendrán parásitos adultos. Esta vía de contagio también se puede denominar transplacentaria. Transplacentaria. Pero ¿qué tan agresivo? ¿Perdón? ¿Qué tan agresivo puede ser eso? Uy, eso es muy agresivo porque esto, bueno, mire, en hembritas, en perras, ya sean gatas o hablando de especies mayores también, cuando los propietarios pues no tienen un control adecuado de sus hembras gestantes en cuanto a desparasitación, lo ideal es que una hembrita al momento de la monta, previamente, o sea, ya semanas antes, haya pasado, mejor dicho, por un control de parásitos, justamente para evitar que tenga parásitos y sus crías nazcan con ellos. Esto es muy grave porque no sé si han visto en algún momento, pero es muy común, sobre todo en zonas que ya les digo, en que de pronto los dueños pues no tienen muchos recursos para hacer que sus hembritas pasen por un control previo a la monta, o simplemente son animalitos que no tienen dueño y se montan cada vez que entran en celo y están repletas de parásitos porque nadie se hace cargo de ellos. Los cachorros ya a las pocas semanas indica aquí, incluso antes, pero generalmente al mes tienen unas enteritis pero terribles, es decir, diarreas con sangre, diarreas líquidas, y netamente eliminan parásitos adultos. O sea, ya en ellos se desarrolla ya el parásito adulto y es terrible porque imagínense el intestino tan chiquitito de un cachorro lleno de parásitos adultos. Entonces puede provocar la muerte por oclusión de los intestinos por exceso de parásitos o la muerte por la deshidratación debido a las diarreas. Incluso cuando están así de parasitados a tan temprana edad, los parásitos pueden ser eliminados incluso por la boca, por medio de vómitos. Entonces es terrible porque ellos no tienen la culpa pues sería ahí de los dueños irresponsables o en el peor de los casos de los animalitos que lamentablemente no tienen a quien recurrir, ¿no? Entonces por eso es sumamente importante llevar a cabo un control de parásitos mucho antes de que la hembra llegase a ser montada por un macho. Pero si el cachorro está infectado por estos parásitos de adulto y presentan esos síntomas mortales, ¿hay ¿qué tan alta es la probabilidad de que sobreviva? Sí, bueno, digamos que las probabilidades pueden variar un poco porque hay digamos algunos desparasitantes que se pueden dar a tomar desde las 2 semanas de nacidos. Entonces, para quien no ha hecho un control previo a la monta, un control de parásitos previo a la monta de la madre, bien puede desparasitar a sus cachorros, dependiendo del desparasitante, claro está, a partir de la segunda semana de vida. Entonces, no permitimos que se desarrollen
a que no se desarrollen de manera tan agresiva a ya parásitos adultos, ¿no? Tal vez ya están en forma de huevos a esa edad y, ups, ay, me disculpan, por favor. Bueno, como les decía, cuando los cachorros entonces son desparasitados a las 2 semanas de vida, es decir, antes de que progresen los parásitos a ser adultos, ahí las probabilidades pueden ser más alentadoras, ¿no? Porque se controla, digamos que a tiempo, o sea, tardíamente, pero dentro de lo tarde, a tiempo. De lo contrario, cuando ya los cachorros, porque si hablamos de cachorros que no han tenido un buen cuidado ni dentro de la mamá ni fuera de ella, entonces son cachorros que ya nacen desnutridos, eh, con las defensas muy bajas y que lleguen incluso a presentar parásitos así de grandes, que prácticamente se consumen todos sus nutrientes, sus proteínas. Entonces ahí es cuando tenemos cachorros con muy pocas probabilidades de sobrevivencia. De paso, hay cachorros que no solo tienen parásitos, sino que además tienen infecciones combinadas y ahí es cuando generalmente puede ser mortal. Pero hay cachorros que se pueden salvar también, o sea, todo va a depender del sistema inmunológico de cada animalito. Pero generalmente hablamos de cachorros en estos estados cuando son cachorros descuidados, ¿no? Empezando por la madre. Lamentablemente esa es una realidad en muchísimos lugares de nuestro país, quién sabe si en otras partes sea así de cruda, pero por eso es necesario pues cambiar un poco la mentalidad de la gente que tiene cachorros mejor dicho, que tiene hembras para reproducción, pero simplemente no se hacen cargo desde el inicio, como deberían ser. No sé si les ha pasado, todavía se expenden cachorritos aquí en nuestra ciudad, en la bahía, por ejemplo. Muchísimos de esos cachorritos que simplemente les ponen un lacito para que se vean bonitos y todo, segurísimo que no pasan por un proceso adecuado desde que están dentro de la madre, empezando por una buena nutrición. A muchos de los propietarios solo les importa sacar ventaja económica de eso. Es una lástima. También he visto casos así porque estaba haciendo las pasantías en una clínica y llevan así cachorritos comprados en la Avenida Chile, porque, así como en locales, y los perros llegan como dice con sus vacunas puestas. Exactamente, sí. Y en realidad la doctora le dice, pero dice tiene que tener el ticket de la vacuna, y no tenía ninguna vacuna, no había sido desparasitado, y después se lo habían vendido hasta más caro porque tenía todas sus vacunas al día y todo eso. Sí, así es. Exactamente, no solo los venden sin desparasitaciones, sino también sin una vacuna, por eso es más el riesgo de que contraigan un virus y las probabilidades de mortalidad son más altas. Sin contar que también los parásitos, aparte de producir síntomas digestivos, como les decía, vómitos, diarreas, porque por eso prácticamente lo que los mata a los cachorros cuando están en esos estados es la deshidratación. Entonces, aparte de eso, también puede haber signos neurológicos, convulsiones, por ejemplo. No solo las convulsiones pueden ser por enfermedades virales como el distemper canino, sino también por un hiperparasitismo, o sea, una cantidad abundante de parásitos, ¿ya? Que también atacan al sistema nervioso de los cachorros. Entonces, todo eso se puede prevenir mediante la concientización de los propietarios por parte nuestra,
Y bueno, que estas situaciones realmente lleguen a prohibirse del todo, ¿no? Supuestamente ya no deberían haber ventas de cachorros así indiscriminadas, pero sigue habiendo, puede que no en la calle, pero en casas, y igual da lo mismo si el propietario de esa perrita y de los cachorros que está poniendo a la venta no tiene la menor conciencia de lo que es cuidar un animal, entonces es un círculo vicioso, eso nunca se va a terminar. Es triste la verdad, porque los cachorros no tienen culpa alguna y menos las mamás, ¿no? Eso es culpa solamente de los humanos. Por ejemplo, aquí por mi casa hay una perra que tiene TBT y las moscas se le paran ahí todo el tiempo. ¿Qué aparte del TBT, qué más le puede dar a la perra por todo eso que está pasando? Y los dueños no se hacen cargo, ya tiene meses así porque desde que dio a luz está así con ese problema. Y ni siquiera la bañan ni nada, la tienen ahí. Mire, el TBT como es un tumor que se transmite por contacto sexual netamente, es un tumor que progresa, va creciendo, creciendo poco a poco, poco a poco, y es invasivo, o sea, cubre la zona vulvar, vaginal, va haciéndose más y más grande. Entonces, no solo atrae las moscas, sino que como hablamos hace un momento, las moscas ponen sus huevos, salen las larvas, puede tener miasis, eh, además hemorragias constantes que van a conllevar a anemia. Eh, y bueno, eso a la larga pues se dice que hay veces en que los tumores, los TBT, pueden llegar incluso a hacer metástasis, es decir, diseminarse por la vía sanguínea hacia los pulmones u otros órganos. Entonces, no es muy común, pero pueden haber casos en que se desarrollen malignidad. Entonces, forma de ayudar a esa perrita, imagínense. Si los dueños no hacen nada por ella, lo ideal sería denunciar, pero sinceramente no sé cómo funciona este asunto de las denuncias aquí. Pero es una lástima porque eh, el problema también es que cuando un animalito es portador del TBT, eso es altamente contagioso y cada vez que entre en celo, los machos la buscarán, los machos se van a contagiar también, porque acuérdense que es un problema que se transmite por contacto sexual. Entonces, si un macho lame sus zonas íntimas o la monta, puede contagiarse de TBT, ya sea en sus órganos sexuales o en la boca también, del perro que haga el lamido. Entonces es un círculo vicioso. Hace años era muy común, casos de TBT eran muy comunes, pero por eso se concientiza a la gente para que esterilice y evitar pues tantos problemas por, por dejarlos reproducirse así de manera indiscriminada. Se evitan embarazos no deseados, se evitan abandono de cachorros, se evita enfermedades transmitidas por contacto sexual y enfermedades propias del aparato reproductor. Entonces, realmente esa perrita podría desarrollar muchísimas cosas y ser a la vez, eh, digamos, parte de un círculo vicioso, ¿no? Y esa, como le conté, lo de esa perra, ella es agresiva y eso le puede causar algún daño al ser humano o algo así, llega a morder. No, esa enfermedad es, hablando de TBT, eso solamente es, como le dije, por contacto sexual entre perros, de un animalito infectado a otro sano, pero entre
hacia las personas no implica eso ningún riesgo. Solamente de ahí que si llegara a morder, ahí el problema es que la gente siempre se alarma cuando un perrito muerde, porque enseguida la gente piensa que lo que va a transmitirle ese perro que le mordió es rabia. Pero acuérdese que la rabia es solamente transmisible por la mordedura de un animal infectado a otro. No solo porque lo mordieron, sino si el que le muerde está infectado. Pero hablamos de la rabia en nuestro país, casi que está erradicada. Si no me equivoco, hubo un último caso en 2011, pero ya no se escuchan casos de rabia en canina como hace muchísimos años atrás. Gracias pues a las actividades de vacunación que se dan también por parte del gobierno. Pero en general, un animalito con rabia realmente no sobrevive ni más de 10 días. Entonces, es muy poco probable que un perrito que muerda a una persona en realidad tenga rabia. Pero bueno, salvo ciertos casos que ya les digo, no son comunes ya. Claro que también hay, recuerden, rabia silvestre, o sea, por parte de murciélagos hematófagos o que se alimentan de sangre, que pueden atacar ganado, por ejemplo. Eso es otro asunto. ¿Alguna pregunta? ¿Contesté lo que me preguntó? Sí, y eso de las denuncias yo creo que no funciona, porque nunca contestan, ni se manda algún informe, no hacen nada. Ah, sí, es verdad. No, eso no funciona. Una lástima, pero supuestamente hay multas para los propietarios así irresponsables, pero créanme que no sé cómo se maneja eso. No sé, me gustaría saberlo porque, Doctora, sí se denuncia y sí viene, se trabaja con eso con la alcaldía. Al menos acá por mi sector del barrio, las denuncias se les da a la alcaldía y la alcaldía viene y inspecciona el lugar. Por acá no. No, hay que averiguar bien porque la ventaja es que nuestra alcaldesa es pro animales, ¿no? Entonces, seguramente sí están trabajando en ello y de pronto en unos sectores se da, digamos, se llevan a cabo las actividades de mejor manera que en otros, ¿no? Y así podríamos evitar tanta gente mala con los animalitos. Porque a la gente lo que más les duele es cuando les tocan el bolsillo. Entonces, con multas bien fuertes sería el éxito. Y cárcel también. Pero bueno, dele el dato a su compañera entonces para que pueda ayudar a esa perrita. En todo caso. Bueno, continuando con la explicación de las vías de contagio más comunes, también está por la vía calostral. Los parásitos se expulsan con el calostro y contagian al neonato. Es también llamada lactogénica. Es un sinónimo, ¿no? Vía calostral o lactogénica. Es decir, aquí ya estamos hablando de cuando los cachorros ya nacen y como neonatos empiezan a alimentarse del calostro, que acuérdense es la primera, digamos, leche materna que ellos deben recibir, ¿no? Entonces los parásitos se expulsan también por medio del calostro. En este caso, como forma de huevos. Y así es como contagian a los recién nacidos. Bueno, hay un concepto aquí bien interesante que se llama difusión transovárica.
Esto quiere decir que en la difusión transovárica, como su nombre lo dice, ¿no? Transovárica es como decir por medio de los ovarios o a través de los ovarios. Y esto es que los microorganismos patógenos pasan de la garrapata adulta hembra a sus larvas debido a una infección en los ovarios. Miren lo que dice aquí abajo. Babesia bigémina, esto es una especie de babesia que es transmitida por la hembra adulta de la garrapata Bófilus. Acuérdense, la garrapata Bófilus es la propia o específica del ganado bovino, la Bófilus. También en los perros hay otra garrapata que es específica de los perros, que se llama Rhipicephalus. Eso lo veremos cuando veamos el capítulo de garrapatas propiamente. Pero recuerden, la garrapata Bófilus es la garrapata del ganado bovino. Entonces, la Babesia bigémina es transmitida por la hembra adulta de la garrapata Bófilus a su progenie a través de los ovarios. Imagínense eso, no todo microscópico. La babesia que está dentro de una hembra adulta de garrapata Bófilus le transmite a sus crías, digamos así, o a su progenie, la babesia bigémina a través de los ovarios. Bueno, esto es otra clasificación. Esto de aquí también léalo, revíselo. Cuando ya nos toque hablar, recuerden que esto es solo generalidades. Es como para que tengan una idea de lo que vayamos a ver a futuro. Porque a futuro vamos a tener que especificar todo lo que estamos viendo hasta ahorita, pero por parásito. Es decir, en cuanto a ancilostoma, por ejemplo, cuáles son sus hospedadores, cómo es su ciclo de vida, cuáles son sus fases infectantes. Las fases infectantes pueden variar según el parásito. Es decir, aquí hay varios tipos de fases infectantes. O quistes esporulados, metacéstodos, cisticercoide, larva 1, larva 2 y larva 3. Es decir, es el estadio del parásito para poder ser capaz de producir una infección en el hospedador. Es decir, los parásitos llegan en un momento de su vida en que pueden ser infectantes o producir infección a un animal, ¿no? A otro ser vivo. No en todos los estadios los parásitos son infectantes. Entonces, esto recuérdelo bien. Lo que está en negrita son los nombres de las fases infectantes de los parásitos. Aquí está con cada ejemplo. Por ejemplo, para la cistoisospora, o como les contaba anteriormente llamadas coccidias, y otro parásito que se llama Eimeria, para estos, la fase infectante, o sea, el estadio de estos parásitos en que puede o que les faculta a ellos para poder producir infección en otro ser vivo, se llama ooquiste esporulado. Como ooquistes esporulados, estos parásitos pueden ser infectantes o producir infección. Solo en este estadio. Otra fase infectante es el metacéstodo. En cambio, esta es la fase evolutiva, o digamos más bien la fase infectante de las tenias. Ejemplo,
metacéstodo de Taenia solium, me disculpan por favor, es mi perrito que ladra en cualquier momento. Bueno, el metacéstodo de Taenia solium es llamado Cysticercus cellulosae. Eso también lo veremos en su momento, pero para que lo recuerden. O sea, la fase infectante de esa tenia, la Taenia solium, se llama Cysticercus cellulosae. Solo así puede llegar a ser infectante. Como metacéstodo, pero en el caso de la tenia se llama Cysticercus cellulosae. Otra fase infectante es el cisticercoide, que es la fase infectante del Dipylidium caninum. Este a su vez se localiza en las pulgas. Y bueno, ya veremos después que el animal o el perro en este caso puede llevar consigo ya el parásito adulto por medio de la ingestión de las pulgas, a lo que se rasca, se mordisquea, se come las pulgas y dentro de él se da la fase infectante de ese parásito. Y ahí en el perro pues ya se va a desarrollar netamente. Larva 1, así se llama la fase infectante, por ejemplo, de los trichuris. Larva 2 es la fase infectante de los ascáridos y de los oxiúridos. Y larva 3 es la fase infectante del ancilostoma y de la dirofilaria. Necesito que se familiaricen un poco con estos nombres. Ya, igual los veremos en su momento, pero para que se les vaya quedando con anterioridad, ¿no? En sus mentes. Entonces recuerden, ooquistes por un lado es la fase infectante de estos. Metacéstodo, en el caso de la Taenia solium, se llama Cysticercus cellulosae. El cisticercoide es la fase infectante de este de aquí. Larva 1, trichuris, larva 2, ascáridos y oxiúridos, y larva 3, ancilostoma y dirofilaria. ¿Cuáles son las acciones patógenas de los parásitos? Bueno, obviamente estamos hablando de que los parásitos pues producen, como su nombre lo dice, enfermedades parasitarias que pueden tener muchos grados, ¿no? Pueden ser leves, moderadas, graves y mortales. Pero hablando netamente de acciones patógenas, o sea, en sí esto se refiere al daño que ocasionan los parásitos dentro del hospedador. Esto tiene una clasificación. Pueden hacer un daño mecánico, un daño traumático y daño irritativo, un daño exfoliatriz, perdón. Esto lo voy a corregir cuando se lo envíe a Edmodo. Es exfoliatriz. Puede haber un daño tóxico, inoculatriz, daño por inmunosupresión y daño por muerte parasitaria. Hablando de daño mecánico, pues también, ¿qué se nos viene a la mente con daño mecánico? Aquí indica que es ocasionado por la obstrucción u oclusión de los conductos naturales por la presencia de una gran cantidad de parásitos o por compresión de órganos. Ahí hay ejemplos, por ejemplo, los ascáridos de la dirofilaria, como les dije, por ejemplo, los ascáridos, cuando hay una gran cantidad de parásitos ascáridos en intestino, se imaginarán esos intestinos repletos, ¿no? Como les decía en el caso de los cachorros. O las dirofilarias en el corazón.
o por compresión de órganos, como el coenurus que se aloja en el cerebro. Pueden hacer un daño traumático y daño irritativo, porque esto se ocasiona por el método en cómo se fijan los parásitos a las mucosas, ¿no? Aquí entre paréntesis dice órganos bucales, es decir, miren aquí esta imagen. Esto es son órganos de fijación, o como diríamos, el órgano bucal de un ancilostoma adulto. Si ven estos como dientes, ¿no? Esto se fija a la mucosa del intestino y produce un traumatismo severo en la mucosa y por ende irritación de la mucosa. Por eso el ancilostoma es uno de los parásitos que se caracteriza con diarreas sanguinolentas, porque produce tal daño en la mucosa del intestino delgado que las heces salen rojas prácticamente. Daño exfoliatriz se presenta por el tipo de alimentación, como por ejemplo parásitos hematófagos y histófagos. Hay ejemplos aquí. Es decir, el daño exfoliatriz tiene que ver con el tipo de alimentación de los parásitos. Si por ejemplo son hematófagos, decimos que se alimentan de la sangre, como en el caso del ancilostoma. Y si son histófagos, quiere decir que se alimentan de los tejidos, como en el caso del toxocar. También este es un parásito que se ubica en el intestino. Entonces, dependiendo del tipo de alimentación de los parásitos, los vamos a clasificar. Pero en sí, el daño que estos ocasionan es daño exfoliatriz. El daño puede ser tóxico también, porque algunos parásitos producen sustancias tóxicas o metabólicas, es decir, sustancias que producen como parte de su metabolismo y tienen la capacidad de destruir los tejidos, como por ejemplo entamoeba histolítica, que es comúnmente conocida como las amebas. Otros parásitos que pueden ocasionar daño tóxico están las pulgas y las garrapatas. Entre paréntesis ahí dice saliva porque, por ejemplo, en el caso de las pulgas, la saliva de las pulgas puede ser, digamos, tóxica en el sentido en que a un animalito al que pican puede causar dermatitis alérgicas por la picadura de las pulgas, por la saliva. Daño inoculatriz. Estos son todos aquellos daños causados por parásitos que transmiten al hospedador otras enfermedades, como virales, bacterianas. Es decir, el daño inoculatriz, entonces, viene a ser dado por aquellos parásitos que transmiten al hospedador otras enfermedades. O sea, no solo enfermedades parasitarias netamente, sino virales o bacterianas, como hablábamos con respecto a los mosquitos, por ejemplo. Porque, bueno, los mosquitos en otras especies también pueden ser vectores para virus, no solo para parásitos como el de la virofilaria. Otro tipo de daño es el daño por inmunosupresión. Esto porque hay parásitos que pueden afectar el sistema inmune del hospedador, como Toxoplasma y Leishmania. Entonces, los parásitos al estar en el hospedador también pueden afectar el sistema inmune.
Casi siempre un animal que va a estar parasitado, independientemente de si es Toxoplasma o Leishmania, en general, todos, la mayoría provoca inmunosupresión o, en otras palabras, defensas bajas. Siempre un animal con parásitos va a tener defensas bajas. Daño por muerte parasitaria. Esto es característico, por ejemplo, del metacesto de Taenia solium que se localiza en el cerebro. Puede ocasionar lesiones o signos clínicos más severos en el hospedador cuando este parásito muere. Claro, esto es muy grave porque, por ejemplo, este parásito se puede localizar en el cerebro y cuando llega el caso en que cuando el parásito llega a morir, entonces el daño es muy fuerte porque desprende pues también sustancias una vez muerto. Es como en el caso de las dirofilarias en el corazón, los tratamientos para eso son de sumo cuidado, porque donde se hace un tratamiento directo para matar los parásitos adultos del corazón, imagínense si esos parásitos se mueren ahí. Prácticamente ese animal se puede morir también, porque que se mueran en el corazón es como decir que obstaculizan pues todo el funcionamiento cardíaco. Peor una vez muertos. Bueno, y por último, referimos aquí factores que quiebran la inmunidad. Es decir, vamos a mencionarlo y luego hablaremos un poquito. Ataque intenso y repentino de parásitos. Esto ocurre en animales jóvenes que no pueden formar con suficiente rapidez sustancias defensivas, entre paréntesis anticuerpos. Presencia combinada de bacterias o virus. Trastornos dependientes de la explotación. Esto hablando de, más que nada de animales grandes, ¿no? En donde hay factores externos que influyen pues en su sistema inmunológico, por ejemplo, el cambio de clima o de lugar, transportes fatigosos, exceso de trabajo. Insuficiencias cualitativas y cuantitativas en la alimentación, claro. Si un animal tiene deficiencia de proteínas, eso es mucho para que se convierta en un factor que haga pues que la inmunidad de ese animalito se vea quebrantada. Ahí es cuando son más propensos a decaerse y con más dificultad salen de los cuadros, cuando sus alimentaciones han sido carentes de proteínas, porque además cuando hay diarreas por parásitos, por ejemplo, se eliminan gran cantidad de proteínas. Imagínense si es un animal que de por sí no ha tenido una buena alimentación o una alimentación rica en proteínas. Por otro lado, la disminución de minerales en la dieta, una deficiente alimentación en general. Otro factor es la disminución de los factores hereditarios por cruces inadecuados. Esto tiene que ver con la resistencia, ¿no?, de ciertos animales. Por eso es que les decía que a veces las respuestas pueden ser variables. Pero se dice también que cuando hay cruces inadecuados, por ejemplo, consanguinidad entre animales para procrear, los cachorros nacen también con un sistema inmunológico deficiente. Entonces ya nacen con eso. Y al nacer con un sistema inmunológico deficiente los hace más propensos a
pues si están enfermos de alguno de estos parásitos o microorganismos que estamos mencionando, sean más sensibles, ¿no? Sean más susceptibles. Infecciones por varias clases de parásitos. Bueno, esto es cuando tenemos infecciones combinadas, es decir, no una sola enfermedad parasitaria, o sea, por ejemplo, no solo un perro que tenga toxocara, sino toxocara, ancilostoma a la vez. Y sí que se encuentran muy frecuentemente animalitos que tienen más de un tipo de parásitos, y eso los hace mucho más sensibles todavía. Bueno, y por último, solo estos últimos conceptos. Periodo de prepatencia, esto, para resumir, es el tiempo que transcurre desde la penetración del estado infeccioso parasitario al hospedador hasta la aparición de una nueva generación de parásitos. Hay que diferenciar muy bien estos dos conceptos, periodo de prepatencia y periodo de incubación. Este es mucho más sencillo de recordar, ¿no? El periodo de incubación es el que transcurre desde la penetración del parásito al hospedador hasta que se produce o hasta que éste produce ya me hice bolas. A ver, es el periodo que transcurre desde la penetración del parásito al hospedador hasta la aparición de los primeros síntomas de la enfermedad. O sea, desde que entra el microorganismo al hospedador hasta que éste presenta sintomatología. Y por último, portadores de parásitos o portador mudo. Es que estos también son muy frecuentes. Hay muchos portadores que no presentan ninguna sintomatología. Sus características fenotípicas, es decir, lo que podemos ver por fuera en su aspecto físico, están aparentemente bien y están constantemente eliminando parásitos. Esto es más común encontrar en animales en que a pesar de que tienen parásitos, están siendo más resistentes porque han sido mejor alimentados o no han tenido una combinación de enfermedades encima. Y esto generalmente ocurre, bueno, en animales jóvenes, ¿no? Pero no es común encontrar esto en cachorritos. En cachorritos suele ser mortal. Sí, más en animales adultos, incluso en animales viejos, podríamos decir. Esto ocurre porque en toda su vida estos animales sí han tenido parásitos, pero les han dado desparasitantes, pero en malas dosificaciones. Es decir, de cierto modo han controlado los parásitos, pero por la mala dosificación con los medicamentos no se han eliminado al 100%, entonces estos siguen teniendo parásitos toda su vida. Entonces esto los hace portadores de parásitos simplemente o portadores mudos, es decir, que no presentan sintomatología. ¿Ya? Entonces, si tienen alguna pregunta, háganla ahora, y si no, pues quedo pues en enviarle el documento para que lo revisen ahora y podamos hacer alguna actividad el día de mañana. ¿Alguna pregunta? Yo ingresé un poco tarde, porque no tenía bien el internet. Igual escribí aquí en el chat, pero nunca me respondió. ¿No le contesté? No, yo puse aquí en el chat que había tenido problemas, igual ingresé justo cuando iba a empezar la clase. Ah, ya, mil disculpas. Es que si no estoy pendiente del chat, me disculpan, pero me lo hacen saber después, ¿ya? Sí, pues estaba esperando al final de la clase. Está bien. Igual quieren mandarle toda esta información a Edmodo para que la tengan y la revisen. Le voy a enviar también ahí algún cuadrito sinóptico resumiendo un poquito las cosas que hemos visto hoy para que lo lean para el día de mañana. ¿Ya? Listo, mis gracias.
Listo. Entonces mañana nos vemos. ¿Me recuerda la hora? 10. Mañana tenemos a las 10 de la mañana. No, perdón. Sí, a las 10. Ah, sí, pues a las 10. Sí. Estoy confundida. Ya, muy bien, chicos. Entonces los espero el día de mañana, ¿ya? Cuídense y que tengan buenas tardes.